Sí, sí. Bien. Entonces, ¿le entendieron a este ejercicio? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Bien, vamos a hacer entonces otro. Este otro. Este aparato es un compresor, pero este es de aire brazo. Voy a utilizar otro ahora. Por estrangulamiento, un tubo entero. Ya, este aparato. Este aparato es una turbina y tiene una función. ¿Por qué yo instalo una turbina? Y ustedes también han visto, hay distintos tipos de turbinas. Hay para fluidos líquidos como para gas. ¿Dónde ustedes han visto una turbina? ¿Ustedes han viajado en avión alguna vez? En los costados de las alas tienen unos aparatos rotativos en los cuales impulsan al avión. Y eso que impulsan son las turbinas. En ese caso son turbinas de aire. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí va a haber una entrada y una salida donde va a entrar el fluido y aquí va a tener un eje principal que va de puro a la vez. A ver, lo voy a hacer acá en línea. Aquí va a estar el eje. Ahí. Y en este eje van a venir a la vez. Aquí va a venir una a la vez. Aquí va a venir otro. El turbo del móvil, de un automóvil, es lo mismo. También. Dependiendo del tipo de aparato, por ejemplo, en el automóvil no va a tener esta turbina. Por ejemplo, lo que ustedes vieron anteriormente del intercambiador de pared, que lo vimos al inicio, ahorita lo voy a borrar, que era el 1. Esto fuera su radiador del auto. Ustedes le echan agua cada vez, se fijan que el nivel del agua esté bien, ¿cierto? Ese líquido del fluido que sería el agua actúa como un refrigerante para que el motor no funda, para que no se eleve la temperatura del aceite que va a tener el motor, debido a que va a tener fuerza de fricción que van a ver debido al roce de los engranajes, que va a calentar, y al calentar se puede llegar a fundir, a dilatar el material. Entonces, para eso necesita un sistema de refrigeración. Para eso tienen el ventilador y para eso también tienen el agua que actúa como fluido al refrigerar a todo el motor. Es lo mismo, es como es, son dos fluidos que no se mezclan. Por ejemplo, va a pasar el agua y va a pasar también lo que es por el motor, por unos tubos que tiene de ingreso, pero no llega en contacto directo con el aceite. Entonces, hace que decaiga la temperatura baja. Y lo mismo hace el ventilador con el agua. El ventilador sería las corrientes de aire que pasan haciendo que baje la temperatura del agua para que se vuelva a circular por ese ciclo. Y lo mismo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora es la turbina. Aquí va a tener una entrada y aquí una salida. Puede tener dos salidas o demás, pero sería más de una turbina. Aquí estamos analizando una. Aquí va a entrar el fluido
Y lo que va a pasar es que el fluido va a golpear estos álabes. Y al golpear estos álabes va a rotar y este eje va a girar. Entonces lo que va a hacer es transformar esta energía debido al fluido en una mecánica que va a hacer rotar a este eje. Y este eje va a estar acoplado a un generador, que un generador va a transformar de esa energía mecánica a energía eléctrica. Y del generador va ya directa a las líneas de transmisión de la corriente, ¿no? Como son las líneas de baja, de media y de alta tensión. Entonces, estos aparatos son utilizados en la parte de la industria eléctrica, que ustedes también van a trabajar con esto. Por ejemplo, lo que vaya a atención lo van a ver en las turbinas de los aviones, en las turbomáquinas, lo van a ver también en la parte de la central termoeléctrica, como sea la misma turbina, el funcionamiento que va acoplado al generador y la potencia que me va a dar, porque aquí este trabajo mecánico por unidad de tiempo me va a dar potencia. Ahora, ¿cuál es la función de la turbina? Generar trabajo. Función principal, generarme trabajo que me va a generar una potencia, que va a transformar la energía del fluido en una energía mecánica. ¿Qué más? Va a tener una entrada, una presión mayor que la... Al hecho de expandir, porque esto va a expandir, expande, lo que va a tener es que decae la presión, decae la temperatura y el título de calidad baja. Supongamos que ingresa vapor recalentado, aquí va a seguir mezcla, o si entra vapor saturado, aquí va a seguir mezcla. Mayormente sale mezcla por este lado. Siguiente. Si la turbina es adiabática, no genera calor. El calor va a ser cero. Y si es adiabática, la entropía de entrada y la entropía son iguales por el principio de la segunda ley de la termodinámica, que me dice que la variación de entalpía de entropía de aire es igual a un diferencial de calor sobre la temperatura. Ahora, ¿qué más función cumple la turbina? Si la sección de entrada es igual a la sección de salida, la energía cinética es cero. Pero de este punto a este otro punto, cuando se analiza, la energía potencial siempre es cero. No hay energía potencial. Puede que haya energía cinética solamente si la sección varía. O si ingresa con una velocidad de entrada. Ahora, pero sí o sí, siempre va a haber trabajo. Ahora, ¿se entendió toda la parte de la función de la turbina? Concepto teórico. Sí. Bien. Entonces analizamos el ejercicio. ¿Qué me dice el ejercicio? Era una turbina adiabática, significa que no hay calor, que el calor va a ser cero. Voy a borrar esto para que no se vea feo. Me dice que es una turbina adiabática, que el calor va a ser cero, a la que entra vapor de agua a 10 megapascales y 500 grados centígrados. Entonces me está dando la presión de entrada y la temperatura de entrada. Y sale a 10 kilopascales, fíjense con la presión, de 10 megapascales a 100 kilopascales, con un título de calidad del 90%. Entonces se pasa de un estado de seguro de vapor recalentado a un estado de mezcla. Despreciando los campos de energía cinética y potencial, significa que son cero ambos, determina el flujo másico necesario para producir 5000 watts de potencia a la salida. Entonces, vamos a ver eso de potencia que voy a obtener de salida. Aquí lo vamos a poner kilowatts. Ahí está. De datos me da entonces la presión 1 10 megapascales, la temperatura 1 es 500 grados centígrados, la presión 2
de 10 kilopascales y el título de calidad de 0.9. Me pide el flujo másico y me da la potencia de 5000 kilojoules sobre segundo. Sabiendo que watt es joule sobre segundo, si no me equivoco. Entonces lo que hago es determinar el trabajo de la turbina. Para eso necesito determinar el estado 1. Tengo presión y tengo temperatura. Entro con la tabla compresión y voy a buscar la temperatura de saturación. 10.000 kilopascales. Mi temperatura de sesión 311 grados centígrados. 311 grados centígrados. Pero mi temperatura de datos es 500. ¿Cuál es mayor? ¿311 o 500? 500. Entonces, como mi temperatura de datos es mayor que la temperatura de saturación, entonces va a ser vapor recalentado. Entonces, debo entrar a la tabla de vapor recalentado con mi temperatura y buscar la entalpía 1. Entro a la tabla de vapor recalentado con 10 megapascales. 10 megapascales. Y voy a buscar la temperatura que me está dando, que es 500. Para 500, mi entalpía es 3375.1 kilojoules sobre kilogramo. Y ahí está, 3375,1 kilojoules sobre kilogramo. ¿Entendido cómo lo saqué? Bien. Y una vez que ya tengo esto, ya tengo mi entalpía 1, determino el estado 2. Para el estado 2 tengo la presión de 10 kilopascales. Si esto es 0. Condición de estado estable. ¿Cuál sería? Si tengo que es mayor a 0, pero menor a 1. ¿En qué estado estaría? Sin pena, no pasa nada si se equivoca. ¿Qué condición es mayor a 0 pero menor a 1? El título de calidad. Condición de estado. ¿Qué condición sería? Si el título de calidad es mayor a 0 pero menor a 1. Mezcla. Mezcla. Y si es mezcla, ¿esta presión qué sería? Presiones iguales. Presión de saturación. Presión de saturación. Y si esta es la presión de saturación, inmediatamente por tabla voy a obtener la temperatura 2, que es la temperatura de saturación. Por el hecho que es mezcla y está en condiciones de saturación. Entonces ingreso con 10 kilopascales y busco la temperatura de saturación. Para 10 kilopascales, la temperatura de saturación es 45,81 grados centígrados. Y eso lo tengo acá.
Entonces, como es mezcla, tengo que buscar el HF y el HG, y con este título de calidad determinar el H2. Entonces, determino la entalpía de líquido saturado y la entalpía de vapor saturado. La entalpía del líquido saturado, 191,81 sobre kilogramo, y la entalpía de vapor saturado, 2583,9 kilojoules sobre kilogramo. ¿Qué hay? La entalpía del líquido dorado, 191,81 kilojoules sobre kilogramo, y 2583,9 kilojoules sobre kilogramo. La entalpía saturado, que ya lo tengo acá, y la entalpía de vapor saturado, a la presión de 10 kilopascales. Y ya con esto determino el título calidad. Sé que el título calidad es la entalpía de dato menos la entalpía de líquido saturado sobre la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido. Entonces, esa entalpía de vapor y de líquido que están dividiendo pasa a multiplicar, y esa entalpía de líquido saturado pasa a sumar, quedándome la entalpía de dato es igual a la entalpía de líquido saturado más el título calidad por la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido saturado. Entonces, mi entalpía 2 va a ser la entalpía de líquido saturado, 191,81 kilojoules sobre kilogramo, más el título calidad, 0,9, por la entalpía de vapor, 2583,9, menos la entalpía de líquido saturado, 91,81 kilojoules sobre kilogramo. Y de esa manera determino mi entalpía 2, que vale 2344,7 kilojoules sobre kilogramo. Me dicen si les sale ese valor. Sí. Bien. Una vez ya determinado el listado 1 y el listado 2, aplicamos los análisis de balance. Balance de masa y balance de energía para sistemas. En el balance de masa, la sumatoria del flujo másico entrante es igual a la sumatoria del flujo másico saliente. Solamente tengo una sola entrada, que sería el flujo másico 1, y una sola salida, que sería el flujo másico 2. En el balance de energía tengo calor menos el trabajo, variación de entalpía, más la variación de energía cinética, más la variación potencial. Como no hay diferencia de secciones, entonces la energía cinética es cero. No hay diferencia de altura, la energía potente es cero. Y es adiabático, y si es adiabático el calor es cero. Entonces voy a tener que menos el trabajo va a ser igual a la variación de entalpía. Y mi variación de entalpía no es nada más que haga lo siguiente: que esto de acá, que es el trabajo, voy a llevar a que sea potencia. Para que sea potencia tiene que tener ese dedito arriba. Va a ser igual, este menos pasa al otro lado, menos el flujo másico por la entalpía final menos la entalpía inicial. Si no quiero que esté ese negativo, lo cambio nomás la posición H1 menos H2. O si no, lo mantengo ahí. Ahora, lo que quiero despejar es ese flujo másico. Entonces, esta potencia que yo tengo acá, voy a mantener, y esto que está aquí multiplicando pasa a dividir, y este menos pasa a multiplicar al otro lado. Y lo que me queda de flujo másico 1 va a ser igual a menos la potencia sobre la entalpía 2 menos la entalpía 1. Entonces voy a tener menos 5000 kilojoules sobre segundo sobre 2344,7 menos 3375,1 kilojoules sobre kilogramo. Y fíjense, kilojoule con kilojoule se van y me queda kilogramos sobre segundo. Y de esa manera obtengo mi flujo másico 1, que es 4,852 kilogramos sobre segundo. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sí. Bien.
¿Hasta ahí se entendió o hay alguna duda? Sí que entendí. Bien, ahí está entonces. ¿Hasta aquí se entendió todo? Sí, sí. Ahora me dice lo siguiente, este aparato es una tobera. ¿Ustedes dónde han visto este tipo de aparato, estas toberitas, digamos? Mm, un ejemplo básico, ¿conocen el embudo? Sí, Sí, Es un tubo de plástico de una sección de mayor tamaño a una sección de menor tamaño, que ustedes lo ocupan para rellenar botellas, digamos, para vaciar fluido, de tanque más grande a un tanque más pequeño, ¿cierto? También lo han visto en la parte que ustedes alguna vez han regado las plantas de su jardín. sí. Sí, ¿no? ¿Qué hacen para que tengan un mayor alcance? Ustedes apretan el pico de la manguera para que tenga un mayor alcance. Mi pregunta, cuando ustedes apretan el pico de la manguera, están reduciendo la sección. ¿Qué aumenta? ¿La velocidad o la presión? Velocidad. ¿Y la presión? Ya, aumenta la velocidad. ¿Y qué pasa con la presión? Se mantiene. Disminuye. En pocas palabras, tiene que cumplirse estas condiciones que ven acá. ¿Por qué digo que disminuye? Cuando se estudian los cuerpos sólidos, la presión son líneas horizontales que no van a variar. Va a pasar la división así. Fíjense que están chocando con las paredes. Voy a poner ahí y así sucesivamente. Y va a haber líneas que van a pasar. Esas son líneas de presión. Algunas van a salir y otras se van a quedar en medio camino. Porque va a golpear. Presión aquí es igual a fuerza sobre área. Si hay un área de contacto, entonces va a disminuir la presión. Si no hay nada que lo impida, va a seguir manteniéndose la presión. Entonces, esto lo va a impedir que siga por las paredes. Entonces, por esa razón disminuye la presión, pero aumenta su velocidad. Gana la velocidad, pero baja la presión. La tobera, que sería esto, aumenta la velocidad, baja la presión. Si líneas de presión de cuerpo rígido, pero también van a haber otros valores que son las líneas de fluido que van a ingresar y van a salir. Pero todas las líneas llegan a salir. Esas son las líneas que ha fluido.
Ya si el fluido es turbulento o demás cosas, ya depende del fluido. ¿Qué es ustedes lo aprendieron en física 2? Ya, pero la cuestión, en la línea de fluido, todas llegan a entrar y todas tienen que salir. Entonces es lo mismo que el flujo másico, que ustedes aprendieron que se llamaba en física 2 caudal másico. Es lo mismo, el flujo másico es lo mismo que el caudal másico. Y el flujo volumétrico para nosotros es el mismo que el caudal. Sabemos que el caudal era velocidad por área, que quiere decir a un menor área, una mayor velocidad, a una mayor área, una menor velocidad. Iba en función del área y de las velocidades. ¿Recuerdan eso en física 2? Sí, Entonces, el flujo volumétrico siempre va a ser constante y eso va a depender de las secciones para que aumente o disminuya su velocidad. Pero todas las líneas que ingresan tienen que salir. Por ejemplo, el ejemplo del embudo, ustedes van a vaciar 1 litro por ese embudo de agua. ¿Será que queda algo retenido por el embudo o todo sale? ¿Qué dicen? ¿Será que queda algo retenido por el embudo o todo llega a entrar y salir? Muchas de las respuestas son solamente simple vista, que ustedes lo pueden percibir a simple vista. Agarren un embudo y vacíenle el litro de agua. Van a ver que no va a quedar nada, todo lo que ingresa sale. No queda nada retenido por ese embudo. Es lo mismo. Aquí todo lo que ingresa tiene que salir. Por eso se hace ese balance de masa. El flujo másico que ingresa, la cantidad de materia que ingresa por este tubo, tiene que salir por acá. A eso se le llama tobera. Y el difusor es lo mismo. Esto sería para nosotros un tobera. Y para que sea un difusor, ¿qué tiene que pasar? Lo voy a hacer por acá. Ahora sí. Y a esto sería un difusor. Lo que cambia solamente es el sentido. Viene a una sección mayor. Entonces, un difusor aumenta la presión a la salida, disminuye la velocidad y demás. La inversa de lo que era lo anterior. Ahí está. Bueno, esto sería mi estado 1 y esto sería el estado 2. Eso es lo que cambiaría. Todo lo demás es lo mismo. En una tubería tiene que pasar
La presión 1 siempre va a ser mayor que la presión 2. La sección 1 mayor que la sección 2. Mi velocidad 1 es menor que la velocidad 2. Y que los volúmenes específicos son distintos en la entrada y en la salida. No es lo mismo que en física 2, donde las densidades eran iguales. Eran iguales las densidades porque estaban en condiciones ambientales. Pero en termo ya hay transferencia de energía debido a un cambio de temperatura, entonces hay un cambio de volumen específico, porque cambia su propiedad. Entonces analizamos el ejercicio de acuerdo a esto. Siguiente, este tubo que está acá, de una tobera, es un tubo. ¿Será que cuando ustedes lo agarran, se la mano, sí o no? Cuando agarran ese embudo, No, no genera calor, entonces, es adiabático. Segundo, ¿se deforma su volumen o se mantiene nomás su forma? ¿Será que el embudo se deforma y otra vez vuelve a su estado inicial? ¿O se mantiene la forma que está nomás? Mantiene. Se mantiene, entonces no hay trabajo. No genera trabajo, no genera calor. Este punto 1 con este punto 2 se encuentran al mismo nivel de altura, ¿sí o no? No. ¿Seguro? Este punto con este punto no tiene el mismo nivel de altura. Ahí a simple vista. Altura es una cosa. Este punto estoy analizando con este punto. No estoy analizando un punto de acá con esto de acá. Este punto y este punto. ¿Tienen o no tienen la misma altura? Solo el punto. Aquí está el 1 y aquí está el 2. Están sobre la misma línea horizontal. ¿Será que tienen la misma altura, sí o no? Sí. Para que tenga pues, la altura diferente, lo que tiene que pasar es lo siguiente. Vamos a darle otra. Lo que tiene que pasar debería, entonces tiene que ser esto. Ahí debería estar inclinado el tubo, pero no lo está. Entonces tiene la misma altura. Entonces la energía potencial va a ser 0. La energía cinética va a ser igual o distinta. ¿Tiene o no tiene energía cinética? ¿Qué dicen? No tiene. Caramba. Pero si aquí dice que está ingresando con una velocidad 1 y aquí tiene que aumentar. Para que haya energía cinética tiene que haber un cambio de velocidad. ¿Será que la velocidad permanece constante o varía? Varía. Y si varía, entonces hay energía cinética. Su función principal de esta tobera, ¿para qué yo lo coloco? ¿Para qué yo lo instalo? Para que aumente su energía cinética. Entonces lo que voy a hacer es que aumente su energía cinética y decaiga la presión. Dos funciones principales. Decaiga la presión y aumente su energía cinética. Y para que decaiga la presión que va a haber ahí, es porque también va a cambiar el trabajo de flujo, y ese trabajo de flujo es la entalpía. Entonces, va a haber entalpía
y energía cinética. Solamente va a haber esas dos variables. Energía cinética y entalpía. La suma de la entalpía cinética de entrada tiene que ser igual a la entalpía de salida más la energía cinética de salida, para que haya el principio de conservación de la energía. Siempre se va a cumplir ese principio de conservación de energía. La energía se debe mantener. Puede aumentar una de las variables, pero la otra tiene que ser equivalente cuando se suma. Ahora sí. Entonces, esa es la función principal de una tover. Vamos a resolver el ejercicio. Una vez aclarado todas las variables que van a ver y su función específica de este aparato, debemos saber resolver. Se entra con refrigerante 134A con una presión de 700 kilopascales y 100 grados centígrados a una tobera adiabática. Velocidad a la entrada de 20 metros sobre segundo y a la salida la presión es de 300 kilopascales y 30 grados centígrados. Determina la velocidad de salida y la relación de las secciones 1 y 2. De datos tengo la presión 1, la temperatura 1 y la velocidad 1. Pascales, 100 grados centígrados y 20 metros sobre segundo. Y en la salida tengo la presión 2 de 300 y la temperatura de 30. Esos son los datos del ejercicio. Y esto que yo sé por el hecho de que este aparato cumple esa función. Entonces, ¿qué hago? Para el estado 1 entramos con la tabla de saturación del refrigerante 134A con presión y comparamos la temperatura de datos con la temperatura. Entonces voy a ingresar con presión de la tabla de saturación del agua. Entonces entro con presión que me está dando el ejercicio de 700 kilopascales para refrigerante 134A. Tengo que buscar refrigerante. Ya está, refrigerante 134A. Voy a buscar con presión de 700, donde la primera columna sea presión. Para 700 mi temperatura de presión es 26,69 grados centígrados. Ahí lo tengo. Presión, temperatura, 26,69. Entonces, 26,69 grados centígrados. Mi temperatura 1 es mayor, 100 grados, es mayor que 26, entonces vapor recalentado. Entramos a la tabla de vapor recalentado con refrigerante 164A con presión y temperatura. La presión de 0 megapascales y la temperatura de 100 grados centígrados. Y saco el valor de volumen específico y de la entalpía. Vapor sobrecalentado con 0,7. 0,7 megapascales. ¿A la temperatura de cuánto? De 100 grados centígrados. Para 100 grados centígrados, mi volumen específico es de 0,0642 metros cúbicos sobre kilogramo y mi entalpía es de 338,4 kilojoules sobre kilogramo. Esos valores los voy a copiar. 0,040642 metros cúbicos sobre kilogramos y mi entalpía de 378,4 kilojoules sobre kilogramo. Y ya tengo ahí mis datos del estado 1. ¿Se entendió ahí? ¿O hay alguna duda? ¿Me sigue? ¿Sí? Sí. Bien. Y para el estado 2 entramos con la saturación del refrigerante, con presión y temperatura que me da, y comparo la temperatura de dato con la temperatura de saturación. La presión es 300 kilopascales, entonces voy a entrar con 300 kilopascales y voy a buscar la temperatura de saturación. Para 300 no hay, para 280 y para 320. ¿Qué debo hacer en este caso entonces, si no hay para 300?
¿Qué se hace? ¿Qué hacen cuando no tienen el valor? Interpolación. Interpolación. Entonces interpolen y me dicen cuánto les sale la temperatura de saturación. Para 300. ¿Cuánto les sale? No sé el valor. Es 1 menos 1,25 y 2,46. Para 280 es menos 1,25 y para 30 es 2,46. Ahí está. Yo quiero para 300. Sí. Ya. Mientras ustedes lo van sacando, yo me fijo que para 320 es 2 y para 280 es menos 1. Pero en el estado 2 yo es 30. 30 es mucho mayor que 2. Entonces va a ser vapor calentado. Y le va a salir esta temperatura. 0,605. ¿Cuál es ese valor? ¿Le sale ese valor de 0,605 grados centígrados en la interpolación? Sí, eso sale todo. Bien. Ahora, fíjense que la temperatura de 30 es mucho mayor que este valor. Entonces, vapor recalentado. La temperatura de datos es mayor que la temperatura de saturación, vapor recalentado. Entramos a la tabla de vapor recalentado con refrigerante, con la presión de 0,3 megapascal, temperatura de 30. Saco mi volumen específico y mi entalpía, correspondiente a ese valor. Entonces, encontramos para eso, ¿no? Hago lo mismo, vapor recalentado de 0,03, de 0,3, 0,2, 0,28, 0,32. Ahora fíjense que hay solamente para 0,28 y 0,32. ¿Qué debo hacer entonces? Para 30 debo que buscar mi volumen específico y mi entalpía. Pero para 0,3, ¿qué debo hacer entonces ahí? Volar otra vez. Interpolar, ¿no? Tengo que interpolar para encontrar el volumen específico y para encontrar la entalpía. Entonces, tomo como presión de referencia 0,28, su volumen específico sería este. Para 0,32 sería este su volumen específico. Y encuentro para 3 cuánto va a ser su volumen específico. Luego hago lo mismo con las entalpías. Pero sería para 0,28 es 0,08338 metros cúbicos sobre kilogramo. Y para 0,32 0,07231 metros cúbicos sobre kilogramo. Que son los valores que yo tengo acá. 0,08338
Y tengo para 0,0700, 0,0231. Para la presión de 0,28 y de 0,30. Interpolo y le va a dar este volumen específico. 0,077845 metros cúbicos sobre kilogramo. Y la entalpía lo mismo, ¿no? Para la presión de 0,28 es 277,41. Para la presión de es 276,65. Interpolando me tiene que dar que la entalpía 2 es 277,03. Me dicen si le sale esos valores. ¿Le sale? ¿Le sale esos valores? ¿Sí? Sí, me sale. Perfecto. Y una vez que ya tengo los valores, que ya lo acabo de encontrar y determinar, tanto para el estado 1 como para el estado 2, en condiciones correspondientes a cada uno de sus estados, que son vapor recalentado en las ecuaciones, ¿qué es lo que hago? Determino la velocidad de salida de la tubería. ¿Y qué hago para eso? Aplico el balance de energía, donde me dice que calor menos trabajo igual a la variación de energía interna, más la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial, más el trabajo de flujo. Este trabajo de flujo más la energía interna es la variación de entalpía. Y como es una tobera diabática, no hay calor, no hay trabajo y no hay variación potencial. Entonces mi variación de entalpía es igual a la variación de energía cinética. Entonces mi variación de entalpía es la entalpía 2 menos la entalpía 1. Va a ser igual a menos un medio de la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Mi velocidad de entrada, mi velocidad de salida. Aplicamos para determinar el valor de la velocidad 2. Entonces, este 2 que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar. Este negativo va a pasar a multiplicar. Menos 2 multiplicado por todo esto. Y esta velocidad 1 va a pasar a sumar, ¿ves? Más la velocidad 1 al cuadrado. Y como quiero despejar la velocidad 2, este cuadrado pasa como raíz. Y reemplazo los valores. Mi velocidad 2 va a ser igual a menos 2 por la entalpía 2, 277,03 kilojoules sobre kilogramo, menos la entalpía 1, 338,4 kilojoules sobre kilogramo, por lo siguiente, esto está en kilojoules sobre kilogramo. Un kilojoule sobre kilogramo equivale a 1000 metros cuadrados segundo cuadrados, más la velocidad 1, que sería 20 metros sobre segundo el cuadrado. Aplico raíz a todo esto y determino mi velocidad 2, que le tiene que dar 350,91 metros por segundo. Me dicen si le sale ese valor. ¿Le sale ese valor?
¿Ya sale? Sale. Bien. Y ya respondí la velocidad de salida, me falta la sección. Para determinar las secciones de la tobera, el balance de masa, flujo másico de entrada igual al flujo másico de salida, flujo másico 1 igual al flujo másico 2. Sabemos que el flujo másico 1 va sobre el volumen específico 1 por la velocidad 1 por el área 1, y el flujo másico 2 va a ser 1 sobre el volumen específico 2 por la velocidad 2 por el área 2. ¿Qué es lo que hago? Hago la relación entre las áreas. Esta área 2 que está aquí multiplicando pasa a dividir. Este volumen específico que está dividiendo pasa a multiplicar. Y esta velocidad que está aquí multiplicando pasa a dividir. Entonces me queda la relación de la sección 1 sobre la sección 2 va a ser igual al volumen específico 1 por la velocidad 2 sobre el volumen específico 2 por la velocidad 1. Y reemplazo. Mi volumen específico 1, 0,040,642 metros cúbicos sobre kilogramo, por la velocidad 2 que acabo de encontrar, 305,91 metros sobre segundos, sobre el volumen específico 2, 0,077845 metros cúbicos sobre kilogramo, y mi velocidad 1 de 20 metros sobre segundo, donde le va a dar una relación de las secciones de 9,10. Me dicen si les sale ese valor. ¿Les sale ese valor? A mí me sale 10. Ya. ¿A los demás les sale lo mismo? 10. A ver, son aquí los... 10.46. A mí me sale lo mismo. 9 puntos. Aquí lo vamos a determinar. $350,91. Y abajo sería Sí, sí. Como dije, 0.845 por 20. Ahí está. 9,16. Ahí está. ¿Te sale, no? Sí, me sale lo está bien, eso es. Ahí está. Bien. Y ahí ya tengo la relación de las secciones. Suficiente que ya tengo una sección, ya la relación que debe haber entre las secciones para que tenga esa función es de 9,16. ¿Se entendió el ejercicio o hay alguna duda de todo lo que se ha hecho? ¿No hay ninguna duda? ¿Ninguna? ¿No hay ninguna duda? Bueno, si no hay más dudas, sería entonces por hoy día.
para la última asistencia, enciendan su cámara. Bien, más un ratito lo voy a subir entonces los videos para que lo tengan, para que lo vayan mirando. Eso sería entonces por hoy día. Que pasen un buen fin de semana. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Luego, gracias.